Acepta a Dios como tal, porque eso lo dice la palabra. No es que nosotros descubrimos a Dios, no es que Dios nos conoció a nosotros y Él nos escogió a nosotros, le plació escogernos a nosotros. ¿Para qué? Para cumplir una labor, porque Dios nos llama a Él para cumplir una labor. Para cumplir una labor. Y la labor es una de las razones principales por las cuales Dios nos llamó, para salvar nuestras almas a través del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Bautismo o único bautismo existente de la Biblia que puede salvar nuestras almas es el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero luego de conocer a Dios, Dios nos llama a servirle. Diga servir. Y por eso Dios nos convierte en colaboradores. Y dice la Biblia que vosotros sois labranza de Dios. Bienvenido, hermano Carlos. Toda labor genera fruto. Todo trabajo genera un pago. Por eso la palabra dice que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Ser un colaborador de Dios implica trabajar junto a Él en el edificio de su reino o la edificación de su reino. No es que Dios necesite ayuda, sino que nos invita a participar activamente en sus obras por amor y con propósito. No es que Dios necesite, porque quizás diga, bueno, espera que Dios no puede. ¿Será, hermano, será usted cree que Dios no puede mandar a los ángeles para que construyan el templo? ¿Será que Dios no pudiese mandar a los ángeles para que predicaran el evangelio? Él pudiese hacer eso, pero Dios nos escogió, le plació escogernos a nosotros. ¿Por qué? No porque quizás nos está buscando qué hacer, sino porque Dios le place bendecirnos. Y Él sabe que nosotros, cuando nos ganamos las cosas y trabajamos, apreciamos mejor las bendiciones de Dios. Cuando las cosas se logran con esfuerzo, se aprecian más. Dicen amén. Y por eso no es que Dios nos necesite a nosotros. ¿Cuántos creen que nosotros somos los que necesitamos de Dios? Y eso necesitamos repetirnos cada día, hermano. Porque a veces no queremos venir al culto, no queremos servir a Dios, no queremos nada de Dios, no queremos hablar con los hermanos y decir, bueno, no quiero. Comenzamos a perder la necesidad. Y a veces no es por el trabajo, porque a veces se entiende, pero a veces porque en nuestro corazón hay un pensamiento de que no, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué yo voy? Estoy cansado de ir a la iglesia, ¿por qué voy a leer la Biblia? Como que cuando yo pueda, estoy ocupado, me tienen que entender. Y que, hermano, necesitamos repetirnos todos los días como la cartilla, es que Dios no necesita de nosotros. Dios necesita, nosotros necesitamos de Dios. Amén. Si usted no quiere venir más, si usted no quiere leer más la Biblia, si usted no se quiere consagrar más, si usted quiere irse al mundo, pues Dios va a buscar a otro. Y el único perjudicado aquí vamos a ser nosotros, usted o yo. Dios va a continuar su plan. Amén. Dios va a continuar su plan con o sin, pero nosotros somos los con nosotros. Vamos con el Señor a caminar. Vamos a caminar con el Señor. Dijo el apóstol Pablo, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio. Y quiero mencionar 3 dimensiones de las colaboraciones. 3 dimensiones que quiero compartir esta mañana. La primera dimensión es labranza de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Somos como un campo donde Dios siembra y esparce su verdad. Cada uno de nosotros somos un pedacito de tierra. Cada uno de nosotros somos un pedacito de tierra donde Dios está sembrando la palabra. Y la misma palabra, el mismo alimento, la misma carabota con la niña le están dando aquí esta mañana. El mismo alimento que a veces te dicen, hay que hacer un dulcito, porque a veces en la casa usted está en la casa comiendo, degustando o comiéndose las comidas diarias, porque las comidas diarias, las comunes, son las que usted usa para mantener el cuerpo, porque son comidas que quizás a usted no le gustan un montón, pero que no, es lo que hay para alimentarse. Usted dice, bueno, a mí me gustaría comerme un pollo en brasa, con maniaquita, con salsa, con todo esto, me tengo que comer un arroz con huevo. Pero me gustaría comerme un heladito, unos perros calientes, una hamburguesa, pero me toca comerme el arroz con carabota. Y ni siquiera mantequilla tengo para echarme. Pero es lo que usted está alimentando. Y es lo que el Señor está haciendo. A veces la palabra de Dios consecuente, que nos edifica, porque la palabra es para edificarnos. La palabra de Dios no es para que nosotros andemos emocionados, así que Dios nos emocione. Vamos, Señor, emocioname. Puede ser como el esposo que le dice a la esposa, mejor, te voy a dar, te voy a regalar, te
pensando, y la cosa, sí, y nada que pasó. Bueno, que no puede suceder a las cosas. Mi amor, cuando ya bajaré, no, pues esto viene y no pasó nada. ¿Por qué? Porque a veces andamos en la emoción de nuestra carne. Y el resultado, hermano, es que el Señor nos ha llamado para aprender. Por eso es que la palabra es edificable. Y muchas veces queremos una palabra diferente. Yo diría yo, de repente, bueno, quisiéramos algo distinto. Pero es que, hermano, la palabra bien lo dice. Este es nuestro culto racional. Es nuestra ración, nuestro pan diario. Fíjense usted, el pueblo de Israel duró 40 años tomando la misma bebida, comiendo el mismo pan y bajo la misma nube. Y entonces, ¿qué hacemos? Y el pueblo se quejaba por eso. Bueno, pero estamos cansados de Moisés, otra vez bueno, que cambien a Moisés, estamos cansados del líder Moisés. La misma palabra, el mismo maná, la misma carne, la misma agua. No sé si querían refresco, querían otras cosas, querían experimentar otras cosas, porque el ser humano tiende a ser así. Por eso, hermanos, son pocos los valientes que permanecen en una obra, son pocos los valientes que permanecen en un lugar también. Yo felicito a estos esposos que se mantienen con sus solas esposas. Hay esposos que, ay, me aburrí esta esposa, esta mujer, todos los días la veo igual, no toca otro horizonte. Vamos a expandir otro horizonte. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios estableció un lugar hasta que la muerte los separe, y así es Cristo por la iglesia. Él estableció una unión legítima, poderosa, una unión inseparable, y ni las tinieblas pueden separar. Un amor profundo que Dios estableció con su iglesia. Nosotros somos la niña de sus ojos. Sí se debería que Él nos cena con celo de Dios. Dios nos aprecia, a veces nos olvidamos cuánto Dios nos ama, nos quiere. Dios nos quiere mucho, hermano, nos ama mucho, Dios te ama mucho, Dios te ama demasiado. Dios te cena demasiado. Y por eso es que a veces llevamos esos palos de la vida. Porque cuando nos apartamos, porque a veces no estamos apartados físicamente de Dios, sino estamos apartados del corazón, eso lo dice la Biblia. Eso lo dijo Elías, vosotros claudicáis en dos pensamientos. Y eso lo dijeron cuando estaban vagando en sus caminos en el desierto. Vagando en sus caminos, no conocían el camino de Dios. Estaban lejos de Dios en su pensamiento, en su mente. Estaban presentes con ellos. Estaban presentes. Con Moisés estuvieron presentes 40 años. Ahora le pregunto yo, ¿le sirvió al pueblo de Israel estar 40 años con Moisés allí bajo la nube? ¿Le sirvió? ¿Por qué no le sirvió? Porque usted puede decir, bueno, porque estuvieron ahí con Moisés 40 años, aguantaron todo, pero no les sirvió, dijo el libro de Dios, por no ir acompañada de fe. O sea, ellos escuchaban la palabra, pero no creían. Escuchaban la palabra, pero como que no les parece. No sé si usted lo identifica en estos tiempos. Usted viene a la iglesia y de repente usted escucha una palabra y dice, no le parece. Todavía está como, bueno, vamos a ver. ¿Será que me bautizo? ¿Será que no me bautizo? ¿Será que aguanto un poquito? ¿Será que lo voy en diciembre? ¿Será que espero un poco más? ¿Será que todavía no entiendo esto? ¿Será que no estoy de acuerdo con esto? Y eso es, hermano, no sirve de nada. Y quiero que me entiendan, no sirve de nada estar en estas cuatro paredes si no obedecemos la palabra de Dios. De nada nos va a servir de venir a los cultos, porque eso también es bueno, parte de la vida cristiana, y que vengamos al servicio continuamente, porque fue establecido por el Señor a través de su Espíritu Santo. Pero no nos sirve de nada venir eso como a la escuela. Fíjense, yo raspé el primer grado. Ay, Dios, se va a salir por ahí. Ay, el pastor no raspó el primer grado. Que dicen eso. No, bueno, todo nos pasa para ejemplo para nosotros. Pero sí, hermano, yo raspé el primer grado porque yo fui a la escuela, yo todo el año completito, eso sí, yo no faltaba. No faltaba de la escuela. Pero me sirvió no haber faltado a la escuela. No me sirvió de nada, porque el raspé el vuelto todo un año perdido. Ahora saque su cuenta y saquemos nuestra propia conclusión. ¿Qué triste sería, hermano, que usted diga, pasé 10, 15, 20 años, viva el Señor y no me fui con el Señor? ¿Qué triste sería, hermano? Señor, me dejaste, no me llevaste, ¿por qué? 20 años en la iglesia, limpiando, haciendo trabajo, vendiendo, ayudando al pastor, pero fui uno de corazón. Porque podemos hacer las cosas, podemos cantar, podemos tocar, podemos construir, limpiar la iglesia, podemos quitarle las telarañas a los ventiladores, pero si seguimos duros de corazón, no vamos a
pensamiento humano, y a veces estamos en la iglesia pero por el pensamiento humano. Me apoyo al hermano porque me cae bien, él me tolera, él me aguanta, él me soporta. Apoyo a la hermana Laura porque ella me sonríe, ella me trata con cariño, ella no me dice, no me grita, no me regaña. Entonces estamos clasificando nuestras amistades en la iglesia, estamos escogiendo quién sí y quién no. Como dice el libro de Isaías, hablamos en el ayuno, con el dedo señalador. Este sí, este no, este sí, este no. Nosotros no podemos hacer acepción de personas. No podemos entrar en ese ámbito, hermano. Por eso, y entonces, ¿qué sucede? Cuando pensamos así, llega el momento donde usted le dice que en la iglesia de repente cuando ese pensamiento humano comienza a gobernar, le empieza a caer mal uno. Ay, me cae mal la hermana Yelixa, ¿verdad? Que no la aguanto. Pero bueno, eso es ella sola. Y me uno con, ahora me cae mal la hermana Oscar, ahora me cae mal el Willy, ahora me cae, cuando a él le cae mal todo el mundo. Y usted se ve en el espejo, ay, me cae mal esta, soy yo. ¿Por qué? Porque nos hemos contaminado y toda contaminación no procede de Dios. Necesitamos limpiarnos. Necesitamos poner de nuestra parte, porque Dios nos limpia, hermana Dios nos limpia a través del bautismo. Pero recuerde que Jesucristo no va a morir en la cruz del Calvario cada ratico que usted y yo querramos hacerlo malo, Dios murió una sola vez por nosotros, pero nosotros necesitamos mantenernos, eso es como la casa cuando la limpia, limpia su casa, pero ¿qué hay que hacer para que se mantenga así? Pues estar pendiente, que los muchachos regaron el agua, limpie eso, recoja eso, haga lo otro, por lo menos en la casa, Laura limpia para allá y para acá, sí le ayudo a los muchachos, mira que tu mamá limpió, no hagas eso, recoge eso, vuelve a limpiar eso, botaste agua en el piso, limpia esa agua, hay que ayudar a mantener, porque si no se hace así, llega un momento donde por más que usted limpió se va a volver un desastre y todo es un desorden y entonces va a haber una casa desordenada y así va a ser nuestra vida. Llega el momento donde usted y yo necesitamos poner parado y cerrar varias puertas del pecado, cerrar varias puertas de personalidad carnal que nos asedia, que nos estorba para alcanzar la salvación, la aprobación de Dios. Y es donde Pablo estaba hablando acerca de la labranza de Dios. Somos labranza de Dios. Somos como un campo que Dios siembra. El tiempo o el tipo de tierra tiene diferentes efectos ante la misma semilla. Va a variar la condición de tierra, va a variar el resultado de esta semilla. Por ejemplo, tenemos aquí al apóstol Pedro y al apóstol, cuando fue apóstol Judas Iscariote. Los dos recibieron la misma palabra, con los Wilber. Judas y Pedro fueron instruidos por Dios, igualito los dos. Pero a Judas no le sirvió la palabra. ¿Por qué? Judas tenía otro pensamiento como el pensamiento de Balaam. El pensamiento de Judas Iscariote era el mismo pensamiento de Balaam, hijo de Peor, que era un hombre que estaba inclinado a las cosas materiales. Y eso nos puede a nosotros también pasar, hermano. Yo sé que padecemos necesidades y angustias. Y hemos padecido estas necesidades. Pero si nos concentramos en las necesidades, si nosotros nos concentramos en que es que no tengo, es que no puedo, es que no me puedo olvidar, es que no. Y llega un momento donde se te olvida que hay un Dios poderoso que todo lo provee, que todo lo puede. Se te olvida que Dios es un Dios de milagro. Y comienzas a ser esclavo de tus propias expensas. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo, ninguno es soldado en sus propias expensas, sino que Dios nos sustenta. O sea que si colaboramos y trabajamos para Dios, del Señor vamos a recibir lo que necesitamos. Y a veces no depende de nuestra fuerza, nuestra inteligencia. El caballo se alista para la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Necesitamos aprender a depender de Dios y no solamente de nuestra inteligencia. Necesitamos aprender, hermano, nuestra vida espiritual requiere cuidado, crecimiento. Diga conmigo, cuidado. Crecimiento. Transformación. Eso, el cuidado es limpiarnos constantemente de toda contaminación de carne y espíritu. Eso lo dice en 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Hay que limpiarnos de toda carne y espíritu. Crecimiento, mejorar cada día y aprender de los errores que nos llevan a la perfección, porque a través de los errores nosotros podemos perfeccionar. El error nos va a ayudar. Cometer el error nos va a ayudar a crecer. Amén. Porque de estos errores se aprende. Y es que no llegamos a la iglesia perfecta, hermano Rafael. No es que ya somos los más perfectos, no. Llegamos a la iglesia y cometer errores. El problema es cuando nos quedamos en el error.
y dale que dale. Mire que nosotros le damos con el error, dale con el error, dale con el error. Y Dios necesita que nosotros aprendamos. Dios no está interesado en que nosotros nos llenemos, hermano, de vagancia, en que nosotros nos llenemos de esperanzas falsas o fingidas, o que nuestro corazón solamente buscar a Dios en una iglesia para que Dios alegre nuestro corazón. A través de una palabra de Dios te va a bendecir, Dios te va a hacer rico, Dios te va a dar más. Esa palabra a veces nos enferma, porque hay muchas personas buscando a Dios como una lotería. Voy a ir para la iglesia para que Dios me dé todo el dinero. Y no es que Dios no nos va a dar o nos va a tener todo, porque hay otros cristianos que, digamos así, a radicales, el extremo que dice, ay, aquí estoy sirviendo al Señor, pero bueno, estoy poco a poco, pero aquí estoy, no tengo nada, no soy nadie, pero aquí estoy. Estoy dando fruto como la lechosa, ¿no es? Como la uyama, por el piso, pero dando fruto. Y a veces son personas totalmente radicales, pero necesitamos aprender que buscar de Dios no es una lotería, sino un favor para nosotros, un beneficio para nuestras descendencias, que Dios nos va a bendecir, sea cual sea la situación, hermano, Dios nos va a acudir. Respiro de Jehová vendrá de alguna parte, y seremos transformados. Y la transformación que debe existir en nosotros, debe existir un constante cambio entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Y hay que siempre atar al hombre viejo. Siempre hay que atar al hombre viejo. Cuando digo hombre, no estoy hablando nada más de los hombres, sino de las mujeres también. Esto generalizo como seres humanos. La palabra dice: el que es vencido por alguno se hace esclavo del que lo venció. Si nosotros no dominamos el viejo hombre, entonces siempre vamos a estar vencidos por nuestra pasada manera de vivir. Llegamos a la iglesia, pero no hemos cambiado. Somos los mismos. Hablamos igual, miramos igual, caminamos igual, nos dirigimos igual, pensamos igual. Y analícese, ¿será que entonces cambió? ¿Será que Jesús pasó por esa casa o Jesús pasó por otro lado? Porque déjame decirte que cuando Jesús pasa, algo sucede. Cuando Jesús entra a una casa, algo sucede. Pero si allí en esa casa no hay un cambio, no vive un cristiano, las mismas palabras, el mismo pensamiento, las mismas temperamentos. Usted llegó a la iglesia y ya, estoy preocupado, no hay plan, no hay plan, no hay comida. Llegó a la iglesia y tiene 1 año, 2 años, 3, 5 y sigue la misma, es porque Dios no ha hecho nada o usted no se ha dejado hacer nada por Dios. No hay cambio, no hay fruto, pero la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento. No hay manera, hermano, hay que ir en aumento. Por naturaleza, los que hemos recibido de Dios vamos creciendo, así sea poco a poco. Decía mi suegro, poco a poco y con la lengua afuera. Pero sí necesitamos ir avanzando escalón, como dijo el hermano amigo mío por acá, escalón por escalón, hermano Rafael Álvarez, escalón por escalón, sin saltarse uno, porque a veces queremos saltarnos los procesos. No necesitamos saltarnos los procesos. Ese proceso nos va a perseguir. No, que me voy a otro país porque aquí estoy duro, o voy a cambiar de iglesia porque de repente aquí me está dando Dios palo. Bueno, va a recibir el doble de palo por allá, porque que esos procesos son esos procesos. Los predicadores de la hermana Daniela se casan con nosotros. ¿Para qué son los procesos? Para unirnos más. No, el proceso es para nosotros aprender. Y hasta que nosotros no aprobemos ese examen, vamos a salir raspados. ¿Y qué va a pasar? Reparación, reparación. Otra vez la misma prueba. Y entonces decimos: Señor, yo no salgo de una. Señor, lo mismo. Señor, otra vez esto. Señor, otra vez lo otro. Es porque no has pasado el proceso. Y estás huyendo del problema, pero es tiempo de hacer como hizo David. David se enfrentó al gigante y desarmó al gigante y con su misma espada le cortó la cabeza, afrontando el proceso como hombres, como mujeres de Dios. No como cobardes. No voy a salir corriendo. No, Señor. Dios no está buscando cobarde, está buscando valiente. El cobarde es el que se va, no soporta. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice: vosotros también, como piedras vivas,
ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El segundo aspecto que quiero tratar es edificio de Dios. Diga edificio de Dios. Somos edificio de Dios. Amén. Esto en el ámbito espiritual. Y eso lo dice el apóstol Pedro. Somos piedras vivas. Somos como piedras vivas edificados. Sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Somos piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. En una construcción, hermano, encontramos materiales fijos, irremovibles. ¿Como cuáles? A ver los que construyen. ¿Cuáles son los tipos de materiales que encontramos en una construcción que no salen, que se quedan permanentes? Columna, el cemento, un material, la piedra, la arena, las vigas, las cabillas, los bloques, son materiales que permanecen en la construcción y son necesarios. Pero también en una construcción encontramos materiales que son temporales y son necesarios, sumamente importantes. Podemos decir que estos materiales como madera, que son temporales, como los clavos de la construcción, los clavos se usan un rato, los alambres se usan y después se desechan, se cortan, se botan, las tablas se usan para que la columna quede derechita y firme. Tenemos puntales. ¿Cuántos conocen los puntales? ¿Verdad? Que son los puntales que se usan para que las columnas queden y no se arqueen. Y cuando usted echa una placa, usted le coloca los puntales para que no se caiga la placa. Y digo yo, esas cosas permanecen en la construcción. No, cuando termina la construcción se desecha. Pero yo veo, hermano, que qué importante, aunque usted y yo digamos, bueno, aquí lo más importante son las columnas, el piso, las paredes, la placa, y lo demás no es importante, pero es que sin las tablas, sin los puntales, eso no se puede llevar a cabo. O sea, no hay manera que esta columna sin tablas quede así tan derechita. Es imposible que una platabanda sin puntales quede tan perfecta, porque necesita, y es lo que quiero transmitir a manera espiritual, que estamos en el edificio de Dios, estamos siendo edificados como casa espiritual y como piedra. Ahora, en la iglesia, hermano, a veces lamentablemente no conseguimos este tipo de materiales espirituales. En la iglesia hay columnas, en la iglesia hay piedras, en la iglesia hay materiales fortificados, pero también en la iglesia hay personas que son útiles para algo en un tiempo. Hay personas que te ayudan a caminar con el Señor. Hay personas que te traen a la iglesia. Hay personas que te predicaron el evangelio. Hay personas que incluso te enseñan la palabra o incluso te han servido como un ayo. El apóstol Pablo hablaba del ayo. El ayo es un guía que te ayudó a caminar. Quizás hay una persona que te decía, no, Esteban, vamos para adelante. ¿Qué pasó? Te me estás echando a perder. Continúa. Hay personas necesarias en el camino, pero lo más impresionante es que de repente en un momento de nuestra vida esas personas dejaron de caminar, dejaron de asistir, dejaron de hacer lo que eran, dejaron de ser algo que había. Y usted dice, pero no entiendo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Hay pastores también, hay líderes también que te ayudan a caminar, a avanzar y son un puntal, son una tabla para que tú te conviertas en esa columna. Pero después que tú eres esa columna, de repente comienzan a irse, comienzan a pensar diferente. Y usted dice, pero no entiendo, tú no eres la misma persona que yo conocí, que me habló de Jesucristo, que me habló de ese amor, que me habló de esa pasión, que me habló de esa entrega. Te apartaste del Señor. Tú mismo que me llamaste, tú mismo que me ayudaste. Pues lamentablemente se han convertido en piezas necesarias, pero no fundamentales. Es triste, hermano. Nadie puede sentirse aquí indispensable. Si nos procuremos, hermanos, con diligencia, presentarnos a aprobados, como obreros que no tengamos de qué avergonzarnos. Amén, gloria a Que Dios. usemos la palabra de verdad. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque podemos caer, hermano, en el engaño de convertirnos en de este tipo de personas que no permanecen en la casa de Dios. Pero el justo florecerá como la palmera. Amén. Crecerá como un cedro en el Líbano. Un cedro es uno de los árboles más imponentes
grande, grueso, alto y da sombra increíble. Es uno de los árboles más imponentes. El justo se convertirá con un cedro en el Líbano. Dios nos llamó para ser poderosos en la tierra, para ser gigantes, para ser grandes, para ser hijos e hijas de Dios y permanecer en la palabra de verdad, porque a través de la palabra de verdad nosotros seremos bendecidos y cada uno recibirá la recompensa de parte de Dios. Dicen amén. Amén. Y punto número 3, y finalizamos: acción conjunta. Diga, acción conjunta. Eso, Pablo y Apolos no competían, sino que trabajaban por un propósito común. Pablo y Apolos no estaban compitiendo a ver quién era el mejor apóstol, o quién hacía o quería pagar a otro, o criticaba el trabajo del otro, sino que ellos trabajaban en común para el mismo propósito, hermanos, porque realmente, pongámonos a pensar, al final del camino solo somos colaboradores de Dios, solo somos siervos de Dios, mayordomos de Dios, para que se cumpla el propósito de Dios. Amén. Dios busca trabajadores que acepten las condiciones de trabajo con amor y responsabilidad. Debemos evitar, escuchen bien esta palabra, debemos evitar el hedonismo. Diga, hedonismo. ¿Se acuerda del sofronismo? Yo expliqué la vez pasada sobre el sofronismo. El sofronismo es la autoobligación, que las cosas tenemos que hacerlas a veces obligados, no lo obligamos. Que si esperamos que a mí me nazca, hay esposos que han llevado un ramo de flores, unos chocolates obligados.